Unidad 4. Energías renovables. Energía solar fotovoltaica. Seguimos enfocándonos en el aprovechamiento de la energía solar, en este caso la energía solar fotovoltaica. Intentaremos hacerlo un poco más breve, que en la de solar térmica se nos fue un poco de tiempo, pero bueno, vamos a arrancar ahora con fotovoltaica. Vamos a ver estos temas, una clasificación entre instalaciones autónomas y conectadas a la red, introducirnos en cómo se genera la electricidad, un pequeño repasito de algunos conceptos de electricidad y nos metemos en el diseño de la instalación, conociendo las partes que no pueden faltar en un sistema fotovoltaico. Las instalaciones solares fotovoltaicas se pueden clasificar en instalaciones autónomas o instalaciones conectadas a la red. Las instalaciones autónomas producen electricidad sin ningún tipo de conexión con la red eléctrica, es decir, que van a aprovechar la electricidad en el mismo lugar donde se obtienen. Las instalaciones conectadas a la red no utilizan la energía directamente, sino que la van a vender a la empresa prestadora del servicio. Como ventaja tiene que la producción máxima de electricidad ocurre en el pico de consumo, que es de día. Y por otro lado, ya no necesito almacenar la energía, por lo que no necesitaría instalar un banco de baterías en el lugar. Lo que el productor de energía solar va a abonar de electricidad es solamente cuando el saldo es negativo entre lo que consumió y lo que le demandó a la empresa. Esta práctica es habitual y está bien regulada en muchos países, pero en Argentina no y está absolutamente prohibido. La producción de electricidad está basada en el fenómeno físico denominado efecto fotovoltaico, que básicamente consiste en convertir la luz solar en energía eléctrica por medio de unos dispositivos semiconductores denominados células fotovoltaicas, como se ven en la figura. Lo que hacen es transformar la energía del sol en energía eléctrica, gracias a un material que absorbe los fotones y emite electrones. Parte de la radiación incidente se pierde por reflexión, es decir, que rebota, y otra parte por transmisión, porque atraviesa la célula. El resto es capaz de hacer saltar electrones de una capa a la otra, creando una corriente proporcional a la radiación que recibe. Tienen una capa antirreflejo que aumenta la eficacia de la célula. Los semiconductores de silicio se obtienen cortando este material en láminas delgadas de 200 micrómetros de espesor, que se llaman obleas. Luego se les aplica un dopante para crear la polaridad y así obtener dos tipos de semiconductores, uno tipo P y otro tipo N. La producción de células fotovoltaicas requiere energía y se estima que un módulo fotovoltaico debe trabajar alrededor de 2 años, según su tecnología, para producir la energía que fue necesaria para su producción. Estos valores mejoran día a día, ya que las tecnologías primitivas, los primeros paneles, no lo recuperaban la energía invertida ni en toda su vida útil. Y ahora hay los paneles por la última tecnología, lo último que vemos, que hasta en 1 o 2 meses lo podrían llegar a recuperar. Para los que no están muy familiarizados con la electricidad, vamos a hacer una comparación con la circulación de agua, que nos va a ayudar a comprender mejor y a no perdernos en cuestiones conceptuales. El control del flujo de energía se realiza mediante el control de los parámetros de intensidad y de voltaje que se inyectan en la batería. Ahora, supongamos que tenemos 2 tanques a distinta altura, unidos por una cañería, y el conjunto está lleno de agua. La cañería sería el conductor eléctrico. El caudal de agua o cantidad de litros de agua que circulan por unidad de tiempo es la intensidad de la corriente, que se va a medir en amperes. Lo que es caudal sería amper. Y la diferencia de altura de los tanques, que va a provocar una diferencia de presión en la columna de agua, sería el equivalente a la diferencia de potencial o tensión o voltaje. Pasamos ahora a las partes que constan un sistema fotovoltaico, que es las celdas solares o los paneles, el regulador de carga, que va a homogeneizar la electricidad que llega a la batería, luego el banco de baterías para acumular esa energía para usarla cuando la necesite, y un inversor de corriente, que lo que va a hacer es pasar de corriente continua a corriente alterna, que es la que más frecuentemente utilizan los electrodomésticos de una vivienda, por ejemplo.
Las células solares están elaboradas a base de silicio puro y son capaces de generar una corriente de 2 a 4 amperes y un voltaje de 0,46 a 0,48 voltios, utilizando como fuente, la radiación luminosa. Las células se montan en serie sobre paneles o módulos para conseguir un voltaje de 24 voltios, que es lo que más frecuente ocurre, o también hay de 12 voltios. Cuando hay muchas células unidas, se puede producir una energía aún mayor y un grupo de paneles proveerán la electricidad suficiente para cubrir los consumos diarios de una vivienda. Es decir, que mientras más energía solar reciba una célula, mayor será la energía eléctrica que se generará, ya que será mayor el número de electrones y de conductores que se creen. De acuerdo con el fin de la instalación, se podrá usar un solo panel o un conjunto que van a estar interconectados. La conexión de paneles en serie aumenta la tensión final de la instalación y la intensidad será igual para todos los módulos. Los módulos solares más utilizados y los que actualmente más se comercializan son los de celdas de silicio, que tienen un rendimiento entre el 20 y el 24%. Aunque se está innovando continuamente en nuevos materiales con diferentes prestaciones, además de las celdas de silicio tenemos placas solares de capa fina, celdas flexibles, transparentes, orgánicas y de concentración. Todos estos diferentes tipos de celdas van a tener distintos rendimientos. Y en este gráfico podemos ver cómo ha ido incrementando la eficiencia de los módulos solares en los últimos 40 años. Estos son valores obtenidos en laboratorio y los casos de más eficiencia son del 46%. Esto es en laboratorio, son modelos de ensayo. Luego lo que se comercializa, lo más estandarizado, vamos a tener un rendimiento hasta el 24%. El segundo elemento de la instalación es el regulador de carga. La energía captada por el panel va a ser conducida al regulador de carga, cuya función es administrar la energía a las baterías de manera óptima. De esta forma, impide que el sistema fotovoltaico se sobrecargue o se sobredescargue y normaliza el flujo de corriente al mismo tiempo que alarga la vida útil de las baterías. Existen dos tipos de reguladores de carga: los reguladores de modulación por anchura de pulsos, o PWM, y los reguladores de seguidor del punto de máxima potencia, o MPPT. Los reguladores MPPT maximizan su corriente de salida de las baterías, pues son capaces de adaptar la entrada fotovoltaica y la tensión de las baterías. El regulador PWM únicamente puede ser utilizado si la tensión de las placas solares y la de las baterías es la misma. Pero bueno, esto ya es un detalle que nos va a acceder en instancias de diseño y se lo dejamos para los expertos. La llegada de energía solar a los paneles no va a ser uniforme. Algunas de estas variaciones son el día y la noche o el invierno y el verano, pero otras pueden producir alteraciones como las nubes o las sombras. Para los momentos en los que la radiación recibida no sea capaz de hacer funcionar correctamente la instalación para la demanda diseñada, se utilizan baterías o acumuladores. Las baterías se encargan de regular la energía eléctrica que le llega y fijar la tensión de trabajo de la instalación. Tienen que proporcionar una potencia instantánea que sea elevada. Y también lo que hacen es almacenar electricidad para poder emplearla más adelante por un número de 2 o 3 días. Las baterías más utilizadas son las de plomo y ácido, que pueden ser de varios tipos: tubular, estacionaria, de arranque, solar o gel. En instalaciones, por ejemplo, de viviendas autónomas, es decir, que no están conectadas a la red, se requiere una capacidad elevada y pueden ocurrir descargas profundas. En esos casos son convenientes las baterías tubulares estacionarias. Para usos de pequeña magnitud, como por ejemplo un equipo de señalización o de telecomunicaciones aislado en una montaña, es conveniente adoptar baterías de gel, vigilando que no se produzcan ciclos de descarga muy profundos. También se debe contemplar que con temperaturas muy altas, la capacidad del acumulador o de la batería aumenta, pero si las temperaturas son muy bajas, disminuyen. Entonces, se debe sobredimensionar la capacidad de las baterías en sitios con temperaturas bajo cero. El inversor de corriente
convierte la corriente continua que procede de las baterías en corriente alterna o convencional, que es la con la que funcionan la mayoría de los electrodomésticos habituales en una vivienda. Dicha corriente tiene que tener la misma tensión y frecuencia que emplea la red eléctrica. Se trata de un elemento de alta eficiencia y seguridad, clave en las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red y en aquellas autónomas cuya misión sea proveer de electricidad a una vivienda en las mismas condiciones que como si fuera la red eléctrica. En cuanto a la ubicación dentro de la vivienda o de la instalación, lo ideal sería que el inversor se sitúe en un lugar de fácil acceso para poder manipularlo. Lo ideal es cerca del tablero eléctrico, pero como puede generar calor o ruido, no es conveniente encajonarlo mucho, sino que es permitirle un lugar donde pueda disipar el calor. Bueno, terminamos con este pantallazo breve sobre energía fotovoltaica y la próxima clase lo que vamos a ver es la energía eólica.